Justamente en este establecimiento penitenciario que estaba instalado en Chorrillos. ¿Cómo está, señor Cárdenas? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Al equipo liderado por el coronel, decirle que... Buenos días. Señor Villarreal, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, yo hacía referencia a los reclamos que han habido de parte de la defensa de Antauro Humala por su traslado al penal de Ancón. ¿Por qué se concreta el mismo? ¿Cuáles han sido los motivos básicos de esta decisión de llevar a Antauro Humala y a otros reclusos hacia Ancón? Sí, con mucho gusto. Mire, el Consejo Nacional Penitenciario, bajo mi presidencia, ha tomado la determinación de clausurar el establecimiento penitenciario Virgen de la Merced. Básicamente porque existen una serie de vulneraciones a la seguridad penitenciaria y al control que la ley nos obliga a desarrollar en cualquier recinto carcelario. La razón central ha sido esa, y los aspectos más específicos es de que nosotros hemos verificado, desde que hemos asumido la gestión en julio de este año, de que no hay una separación total entre el recinto penitenciario y las instalaciones del penal militar, y se ha vulnerado de manera constante a través de una de las ventanas que justamente colindan entre ambos recintos el ingreso de objetos prohibidos, el ingreso de objetos ilícitos. ¿Como cuáles, por ejemplo? UCBs, artefactos eléctricos no autorizados y entre otros elementos que hemos además identificado en las requisas que se han podido desarrollar desde julio hasta la fecha. Por lo Perdón, menos, ¿eso es en el caso específico de Antauro Humala o de todos general? En general, en más de una ocasión hemos encontrado elementos no autorizados. Lo otro es de que en todo establecimiento penitenciario existen determinadas reglas, como por ejemplo el encierro nocturno, para efectos de poder garantizar el control y la seguridad, tanto externa como de las personas privadas de libertad. Ajá. En este recinto era imposible hacer un encierro celda por celda como la ley nos obliga, debido a que la infraestructura, la fisonomía de la infraestructura de este establecimiento no permitía hacer eso, lamentablemente. Entonces, de otro lado también hemos encontrado deficiencias en la infraestructura como falta de mallas, concertinas adecuadas, falta de iluminación o poca iluminación que restringía severamente los controles nocturnos que tenían que hacerse o que estamos obligados a hacer permanentemente. Todas estas situaciones han conllevado a que el Consejo evalúe el funcionamiento de este establecimiento y que evidentemente tome la decisión de poder clausurarlo y poder retirar a los internos ahí y reubicarlos en el establecimiento penitenciario de Ancón 2. Tengo entendido que también ha influido en esto el hecho de que el señor Antauro Humala haya concedido una entrevista o se haya comunicado con un medio impreso, específicamente la revista Caretas, y además visitas que él tenía constantes en donde hacía coordinaciones de carácter político. ¿Es cierto esto? Mire, efectivamente eso es uno de los elementos, pero lo central es de que independientemente de eso, el INPE tiene la obligación de tener el control interno y externo de cualquier recinto penitenciario. Es su obligación y sobre la base de eso tiene que cumplir determinadas exigencias legales y normativas. En el caso concreto, el que usted me señala está en un procedimiento de investigación en concreto. El interno Humala efectivamente ha estado lamentablemente vulnerando las medidas de seguridad, los controles de seguridad, pero ese no es el hecho central. Independientemente que exista ese tipo de faltas, hay, como le vuelvo a reiterar, una vulneración constante de los temas de seguridad que lamentablemente nosotros no podemos ya superar, porque nosotros no somos los dueños ni tampoco los que tenemos el control total del establecimiento penitenciario. Sí, porque uno se pregunta, bueno, el señor Antauro Humala no es la primera vez que entrega, no sé, un pronunciamiento u opiniones a un medio de comunicación, escrito básicamente, y las visitas han sido constantes. ¿Por qué no se tomaban cartas en el asunto en ese momento, no? Si eso estaba prohibido. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de la conducción del INPE a partir de julio de este año, como corresponde, como legalmente corresponde, en cada uno de los elementos y faltas que se han encontrado de ese interno o de cualquier otro, hemos tomado las medidas correctivas correspondientes. Sin embargo, efectivamente, por ejemplo, el control del ingreso de personas externas
sí, con o sin autorización, ya no está lamentablemente dentro de nuestra potestad exclusiva, porque nosotros no teníamos el control externo del recinto penitenciario. Tenemos que tenerlo porque la ley así nos lo obliga. De manera que ese es uno de los elementos, pero en general ese recinto no reúne las condiciones para poder hacer la labor penitenciaria de control, de resguardo y de... No tenía el control externo, pero sí podían verificar quién ingresaba o no. Efectivamente. E impedir que lo hagan. Cuando nosotros hemos verificado un nivel de falta de separación total entre el recinto penitenciario y las instalaciones del penal militar, donde había ventanas cerca al comedor que colinda directamente con el patio y que permitían justamente desde el lado del penal militar ingreso de artefactos que lamentablemente ya estaban fuera de nuestro control, o de ingreso de otro tipo de objetos sin nuestro control, y hay un tema de vulnerabilidad que nosotros no nos permite desarrollar las responsabilidades que tenemos en concreto. Y en el caso cuando se han identificado personas que no debían ingresar sin autorización, o que simulando ir a visitar a otras personas u otros espacios de las instalaciones militares ingresaban o colindaban o tomaban contacto, han generado que en su momento nosotros también tomemos las medidas correctivas. Ahora, la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, ha cuestionado obviamente el traslado, lo ha calificado de arbitrario porque no se le ha concedido el tiempo necesario para responder o hacer sus descargos al informe, ¿no?, que recomendaba justamente el traslado de Antauro Humala a otro penal. ¿Qué puede responder usted, señor Que existe Cárdenas? Una absoluta confusión, lamentablemente, que esperemos que con el transcurrir de los días pueda tener la claridad correspondiente. A ninguno de los internos se le ha trasladado por una medida disciplinaria, ninguno. Esto ha sido como consecuencia de la clausura del establecimiento penitenciario, que no reúne las condiciones de seguridad para su funcionamiento. En relación con el hecho concreto, la señora Huidobro o cualquier abogado tiene expedito en cada procedimiento disciplinario las acciones correspondientes para que pueda hacer la defensa. Una vez que eso termine, ese procedimiento administrativo no ha concluido, se establecerá si el señor Humala tiene una responsabilidad o no sobre el cargo que se le ha iniciado, y ahí se tomarán las medidas correspondientes. Pero este traslado es consecuencia del cierre del recinto Virgen de la Merced. Bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento del señor Antauro Humala en Virgen de la Merced? Bueno, como creo que es de público conocimiento, lamentablemente ha habido, por lo menos en estos últimos meses, cuestiones disciplinarias que le han tenido que estar sujeto, y no ha habido un nivel de respeto, lamentablemente, a las normas como hubiéramos querido, ¿no? Ahora, independientemente del aspecto del señor Humala, de la cuestión personal del señor Humala, lo que sí es importante es que el INPE cumpla con sus obligaciones y sus responsabilidades dentro del manejo penitenciario de todas las personas privadas de libertad, entre ellos las personas que están en este recinto. De manera que eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar en adelante. Muy bien. ¿El traslado se ejecutó sin inconvenientes? Sin ningún inconveniente, ninguna situación de violencia, ninguna situación de resistencia. Había un nivel de colaboración de los internos en el momento que se inició el operativo. Han pasado una evaluación médica antes de salir del recinto, han subido sin ningún problema dentro del vehículo que los ha transportado. Se ha hecho alusión a que se les ha trasladado en un camión. El camión se utiliza estrictamente solo para el traslado de los objetos o los bienes de los internos, no para traslado de las personas. Ellos han sido trasladados como corresponde en un bus que es profesamente utilizado para este tipo de operativos. Han llegado, yo lo he constatado porque he estado yo presente, sin ninguna novedad, han ingresado al espacio que se les ha preparado específicamente para que puedan pernoctar, y hoy día se les estará ubicando en los recintos que garanticen, como a cualquier persona privada de libertad, las condiciones correspondientes y la seguridad correspondiente también. ¿Y usted cree que ha habido, diríamos, no sé si decirlo así, pero algunos privilegios o falta de mano fuerte en el caso de Antauro Humala en cuanto a la seguridad dentro de Virgen de la Merced? Mire, las vulneraciones y las deficiencias de seguridad son las que le he mencionado. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que en este momento corresponde, y estamos tomando las medidas dentro de lo que la ley nos permite hacer y dentro de lo que las facultades del Código de Ejecución Penal nos establece, podamos desarrollar. En principio eso. Muy bien. Bueno, señor Cárdenas, muchas gracias por sus declaraciones. Muy buenos días, señor Villarreal. Muy amable. César Cárdenas, titular del Instituto Nacional Penitenciario. 7:29,
Seguimos con más temas, amigos televidentes. Los magistrados Daniel Peirano y Carlos Sáenz fueron suspendidos de sus cargos por 3 años y además no podrán salir del país por 18 meses. Ambos son investigados por diversos delitos en el